Y ya te avisamos que ni consiste en generar miedo ni en emociones excesivas. Bienvenidos un día más a Marketing para Marcas Personales. Estoy aquí con Javier. Muy buenas, Carla. Javier, ¿qué tal? Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, yo estaba justo pensando en el cuadro, que el que nos esté viendo se habrá dado cuenta que se ha movido. Claro, Aún no habrá sabemos dicho, cuál es "Uy, porque no lo hemos decidido. ¿Qué cuadro nuevo hay ahí puesto? Irá cambiando. Sí, exacto. Es rentabilizar, optimizar las cosas. Exacto. ¿De qué Pero vamos a hoy hablar? vamos a hablar de CTAs, que si llevas tiempo escuchándonos ya sabes lo que es un CTA, pero Carla, por si acaso acabas de llegar y dices de qué me estáis hablando, es un call to action y ella te va a explicar lo que es. Sí, es básicamente cada vez que hagamos algo, un texto, esa última llamada a la acción, esa última frase que ponemos que da lugar a que pues, la conversación sea un poco más bidireccional, ¿no? De, oye, yo te he contado todo esto, te he escrito un texto de un blog, por ejemplo, que he grabado y tal, y al final te pongo algo que quiero que hagas para sentir que estás ahí. Sí, digamos. que usar CTA es porque en español sería LAA y quedaría rarísimo decir Y llamada a la la A. acción es muy largo. Por eso, CTA está perfecto. Entonces, el resumen es que todo lo que hagamos debe llevar un CTA, porque hemos creado toda una experiencia, una emoción, una información, lo que sea, para después llevarnos algo a cambio. Entonces, si entendemos los negocios en cualquier cosa, siempre hay un inicio de algo y después una llamada a la acción, una acción que esperas de la otra persona que realice. En un restaurante tú le sirves la comida tal y cual y luego la llamada a la acción es toma la cuenta, págame. Entonces, siempre tenemos que entender, yo hago algo para luego recibir algo a cambio, excepto si nuestra estrategia es construir para hacer una llamada a la acción más grande a futuro. Pero lo suyo es que tenemos que pensar, todo debe tener una llamada a la acción. A veces es tan sutil como decir, dale like a esto, pero hoy queremos hablar de una llamada a la acción un poquito más elaborada, para cosas un poquito más estratégicas o más curradas, y Carla ha desarrollado con información y libros y demás, ha desarrollado una estrategia para hacer una CTA infalible. Sí, porque de hecho de CTA, sobre todo a nivel más visual, a nivel como de elegir cada palabra concreta como tal, ya tenemos un episodio que subimos hace poquito y ese es como más superfluo en el sentido de, pues cuando ya lo tienes todo hecho, cómo lo maqueto, cómo lo monto, para eso hay otro episodio mucho más concreto. Hoy vamos a hablar como de el trasfondo, un poco de qué tiene que pasar realmente para que una persona después de haberse leído tu email, tu landing, tu publicación, tu serie de 5 stories, tu lo que sea, cuando termine diga, voy a hacer lo que me dicen. ¿Vale? Que para ese voy a hacer como lo que me dicen, lo tenemos en este episodio. Hoy vamos a hablar de lo previa a la llamada a la acción. Exacto. Un poco qué tiene que pasar para que la persona, la estrategia de los 3 sís, que también lo hemos comentado algunas veces, de si tú consigues que la persona te responda 3 veces sí, oye, pues es lo que te querías, sí, y te apetece que empecemos ya, sí. ¿Me pagas? Sí, entonces como que le incitas un poco a que llegue a ese tercer sí, pues esto pasa lo mismo. Si conseguimos que la persona pase por esos 3 puntos que vamos a marcar ahora, es mucho más probable que al final haga el clic que quieres que hagas, o el comentar, o el pagar en el mejor de los casos. Vale, genial. Suerte que tenía el guión, que si no habría hablado de otra temática completamente diferente. Pero bueno, lo tenemos. No, sí, me parece además súper importante. ¿Lo comentas? Cuéntala que la tienes. ¿La cuento ¿O yo? quieres? Vale. Asiento la base y luego Vale, completas exacto. tú. Lanza el titular. Sí, el tema es que hay que hacer que la persona pase por diferentes fases o diferentes etapas para que después la llamada a la acción tenga sentido. Entonces, nos vamos a centrar en 3 etapas. La primera es emoción, la segunda es lógica y la tercera es miedo. Explícanos un poco eso para que nadie diga cómo, tal y cual. Emoción más o menos lo tenemos claro, que es ese gancho inicial para captar la atención. Justo estuvimos hablando un reel antes que habla de la pausa millennial, que decía el de TikTok, que ya los millennials no aguantan ni siquiera la pausa inicial. Desde el inicio tiene que haber un gancho y ese gancho tiene que traer una emoción. Tienes que tener esa curiosidad por querer saber más cosas, tienes que tener algo que digas, ostras, quiero ver esto. Como siempre decimos, lo más importante siempre es el principio y después la siguiente parte y la siguiente y la siguiente. Si la liamos en el principio, da igual que al final el miedo lo hayamos hecho brillante porque no va a llegar gente hasta esa etapa. Entonces, emoción, llamar mucho la atención, causar esa curiosidad y que la persona quiera seguir viendo ese vídeo, quiera seguir leyendo ese texto, ese email, lo que sea. Cuéntanos un poquito más. Sí, aquí la idea un poco de esta secuencia de emoción, lógica y miedo es aunar todas las teorías que hay sobre cómo vender, en el sentido de que hay mucha gente que siempre dice que hay que intentar vender con la emoción, con pues conectar con la persona, despertarle sentimientos y demás. Está ok, o sea, eso por supuesto que es así. Luego hay gente que aboga por un poco lo contrario, ¿no? Que es por tema más de lógica, de números, de cosas demostradas, de garantías, de resultados, de patatín patatán, que también está ok. Y luego lo último, también hay gente que tira mucho por el tema del miedo, no en plan susto, sino en plan más bien sesgo de urgencia, sesgo de escasez, lo que sea, a función de cada servicio. Entonces la idea aquí es, todos son válidos, pero hay que saber unirlos
o mencionarlos en el momento que tocan. Porque si los lanzamos a lo loco, si solo intento vender emocionalmente y intentando ahí que la persona casi llore, posiblemente no va a ser la venta que queremos. Sí, o si empezamos con lógica, pierdes la persona. Ni me antes llega de... la persona. Y si empiezo con miedo, va a ser gente que ha entrado con prisas que quizá no era para ellos. Entonces, la forma de unir todo es hacer este orden de emoción, lógica, miedo. ¿Por qué de esta manera? Porque por la emoción, como tú dices, consigo que la persona me haga caso, un poco como si fuera la estrategia esta de Aida, de llamar la atención al principio. Pues lo mismo, con la emoción consigo que la persona como que active las orejas y conecte con lo que estoy diciendo. Con la lógica le convenzo en el sentido de, vale, ya no son solo emociones, fíjate todo lo que tengo, ahora que estás un poco más, no débil porque queda feo, pero ahora que has bajado un poco la guardia por el tema emocional, te cuento que, o sea, te enseño que sí, que es lo que necesitas. Y por último, ya que estás un poco convencido, pero estás pensando, estás a por uvas, te digo, mira, va, métete prisa porque quedan 3 plazas, o lo que decíamos de hoy, a final de año se cierran y estamos a mediados de diciembre, por ejemplo. Entonces es una manera de que, pues hacer como una especie de embudo, digamos, previo a ese CTA de paga, o entra, o clica, o lo que sea. Vale. ¿Hacemos ejemplo en vivo? Sorprendido. Sí, de hecho... ¿Ya tenías alguno pensado? Perfecto. Bueno, el abriendo el apetito, que hemos comentado antes. Vale, perfecto. ¿Cómo lo harías? ¿Te acuerdas de recapitularlo o te lo No, recapitulo? lo tienes que Vale. recapitular. Exacto, la idea un poco de si quisiésemos vender abriendo el apetito siguiendo esta estrategia, pues ya sea al final de la landing, una secuencia de stories de Javier, lo que sea, tiraríamos de emoción, lógica y miedo. En el momento de la emoción, sabemos que la gente que entra en abriendo el apetito, que son sobre todo marcas personales, pues entrenadores, psicólogos, coach y demás, que están como muy hartos de probar muchas estrategias que no funcionen, de que todo esté como ultra parcelado, lo que quieren es la vida fácil y algo que funcione de una. Entonces, eso es un poco la parte emocional de vas a dejar de estar dando 1000 vueltas sin que nada funcione. Tampoco tiene por qué ser un drama la emoción, ¿vale? Simplemente algo que conecte. Luego la parte lógica sería, oye, es que encima en Abriendo el Apetito tienes la promesa de que si aplicas todo lo que te decimos, en 7 días vas a conseguir un cliente, por lo que no hay casi riesgo, por lo que tu parte lógica se puede relajar, no estás arriesgando demasiado, ¿vale? Y luego por último tenemos la parte del miedo de, oye, es que encima, no sé qué fecha se subirá este episodio, pero a finales de año vamos a cerrar plazas porque queremos reconducir un poco las cosas que tenemos dentro, organizarlo y demás. Volveremos a abrir, por supuesto, pero no sabemos cuándo. Entonces, si va a aumentar el precio, exacto. o vamos a dar tal clase exclusiva y si entras antes la puedes ver, si no después ya no. Exacto. Estaba pensando que justo la landing, una de las landings que tengo para Abriendo el Apetito, está el del ejemplo de la paella y también sirve lo mismo, que es una paella muy mal hecha, fue la responsable de que estos clientes hayan facturado tanto dinero. Pues llamas la atención con la parte del dinero y con la curiosidad de decir qué tiene que ver una paella con que unos entrenadores personales hayan ganado más dinero. Y después explicas con la lógica de decir la paella es como cuando aprendes formación, aprendes técnicas de marketing, tal y cual, y luego el apartado de miedo, que en esa landing no sé cómo terminaba a nivel date prisa, pero bueno, muchas veces también digo que el hecho de no saber cómo generar 10.000 euros al mes te está costando todos los meses 10.000 euros. Por lo tanto, tienes ese miedo de decir, ostras, es que si empiezo ahora, sé que el resultado va a llegar mucho antes. Entonces, para que veáis que no tiene por qué ser tan... que el ejemplo de Carla a lo mejor es como más directo o más como típico, que se lo podéis hacer una vez, pero tampoco podéis estar todos los días haciéndolo. Pero que sí que sigáis la emoción, lógica y miedo como estructura para prácticamente todo. Igual que si quieres hacer un blog, por ejemplo, que no sea el blog súper lineal, que empieces con algo, que mira, esto no me puede servir para los blogs de ahora, que empieces con algo que desveles al final del día, por ejemplo, como ha pasado, que esto hemos hablado muchas veces de Borja Sanfélix, que lo hace muy bien, de decir, Dios mío, me acabo de levantar y no tengo avena y es domingo, ¿cómo hago para poder conseguir la avena? No puedo irme a dormir sin tomar avena. Y empieza toda una quest, todo un journey para ver cómo consigue esa avena. Pues entonces te quedas con esa parte de emoción de tal. Luego explicas lógicamente X cosas. Y al final ese miedo para que la persona realice la acción. Pero es una buena estructura que creo que puede usar la mayoría de personas y que le puede ir muy bien para todo, para webinars, para VSLs, para emails, para una secuencia de stories también estaba pensando eso, que no pensemos en emoción, lógica y miedo como drama, matemáticas y susto. O sea, no es la idea, es simplemente que, pues como dices, haya un poco una historia que vaya pasando por esas fases. También me está ocurriendo que emoción puede ser simplemente una captura, un testimonio chulo que te han puesto, ya es una forma de conectar con la persona, no hace falta que sea siempre darle tantas vueltas. Es que el ejemplo que estaba pensando, no sé por qué me vino Genghis Khan a la cabeza. Voy a decir cifras random porque no tengo ni idea, pero estaba pensando, Genghis Khan tuvo 1000 y pico hijos y ahora la tasa de... 1000 y pico hijos, ¿es real ese número? Yo creo que sí. ¿O no son sé en si plan... Sergio... Bueno, no puede buscarlo ahora mientras... No, lo puedo buscar yo mientras si no. Pero era Genghis Khan que tuvo un montón de hijos y ahora la tasa de natalidad es como súper baja. Entonces,
podríamos relacionar eso por los nichos en los que se vende mucho dinero. Yo estaba pensando en disfunción eréctil o infertilidad, que son dos nichos que dan bastante dinero, y usar ejemplo de Genghis Khan. Creamos emoción y curiosidad por la historia, generamos emoción con las tasas de ahora, la mayoría de la gente no puede, por ejemplo. ¿Ya tienes los datos? 20.000 hijos, por ejemplo. A ver, No, 20, bueno, no sé si serán muchos. 36 esposas y 20.000 hijos. Bueno, pues los Madre que fuesen. santa. Podemos coger 20.000, por Nos ejemplo. cuadra. Genera mucha emoción de decir, ostras, qué narices. Y si después coges y eso lo unes a cómo explicamos que Genghis Khan pudiese tener 20.000 hijos y dices, buah, es que tomaba la raíz de una planta de no sé qué, no sé cuántos, y justo ahora lo tenemos en cápsulas también. Y el ejemplo básico sería, solo nos quedan 300 unidades, eso lo vamos a vender de hasta no sé cuánto o lo que sea, hace la llamada a la acción. Entonces muchas veces las historias pueden servir para generar esa emoción, que somos muy partidarios nosotros de usar historias. y con esto creo que la clave, y además tenemos ya la confirmación de los 20.000 hijos. Yo 20.000 creo que más hijos. que esto no Es que podemos decir. decían eso, que todos estábamos como related en algún grado con Genghis Khan porque tuvo tantos hijos que luego sean... Que igual somos familiares. Probablemente. Bueno, bien, bien. Lo descubriremos, Exacto. pero en el siguiente episodio de Y hasta aquí Marketing el- para marcas personales. Hasta Muchas aquí el gracias, Carla. episodio. Hasta el siguiente. Hasta ahora.